Alabado sea Dios, Señor de los mundos, la paz y las bendiciones sean con los profetas y mensajeros de Dios. La paz y las bendiciones sean con los más distinguidos de entre ellos. La paz y las bendiciones sean con Noé, Abraham, Moisés, Jesús y con el último de ellos, Muhammad. La paz y las bendiciones sean con todos ellos. Estimados telespectadores, seguimos hablando del Islam en este programa titulado El Camino, un camino de convivencia entre los individuos, entre las sociedades y entre los estados. Nuestro programa de hoy tratará sobre una norma de las más importantes sobre la cual se ha construido la humanidad en sus relaciones. Se trata de la justicia. La justicia, la cual Dios ha impuesto a sí mismo y es uno de sus nobles nombres y uno de sus atributos. Determinó no hacer lo contrario a la justicia, aunque Dios es incuestionable, mientras que las personas sí que lo son. Él es el juez y a Él retornarán. Dios, alabado sea, se ha prohibido la injusticia. La justicia es uno de los fines máximos y más nobles, por el cual Dios envió a sus mensajeros e hizo descender sus libros. Así pues, si uno de los fines más importantes y nobles es adorar a Dios único y sin socio y unificarle, también uno de los fines más importantes y supremos es establecer la justicia. Escuchad la palabra de Dios que aparece en el capítulo de El Hierro. Por cierto que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el libro y la balanza de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué, oh Dios, has enviado a los mensajeros? ¿Y los libros? Escucha bien uno de los fines más importantes detrás del envío de los mensajeros y los libros. Por cierto que enviamos a nuestros mensajeros con las pruebas evidentes e hicimos descender con ellos el libro y la balanza de la justicia para que los hombres sean equitativos. Hemos hecho descender el hierro, en el que hay un gran poder y beneficio para los hombres. Dios sabrá quiénes se esfuerzan sinceramente por su causa y la de sus mensajeros. Dios es fuerte, poderoso. Aquí tenemos una señal cuando Dios menciona dos asuntos, menciona el libro y la balanza, y en paralelo al libro menciona el descenso del hierro, para así saber y entender que el derecho que no se apoya en una fuerza que lo proteja es vulnerado y no prevalece, así como que la fuerza sin derecho es sinónimo de destrucción, injusticia y opresión. Por esta razón, Dios pone la justicia al lado de la fuerza que la protege. Dios Altísimo, alabado sea, el más poderoso, dice de sí mismo en su generoso libro: Tu Señor no es injusto con sus siervos, Dios no es injusto con nadie, ni en el peso de un átomo. Cada obra buena la multiplicará con una magnífica recompensa. El creyente que haya obrado rectamente no temerá ninguna injusticia ni merma en su recompensa. No temerá ser juzgado por lo que no haya cometido, ni se le quitará del mérito de su buena obra, pues Dios no desmerece a los creyentes que obran bien, ni les atribuirá malas acciones que no hayan cometido, alabado sea Dios. Alá es la verdad, juzga con justicia y ordena ser justos. Dios Altísimo dice de sí mismo: ciertamente Dios juzga con la verdad. Dios nos informa que hizo descender la balanza y prohibió las injusticias. Dios nos enseña a ser justos, dice, alabado sea, en uno de los versículos más elocuentes y globales, ordenando el bien y prohibiendo el mal. Alá ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos, y prohíbe la obscenidad, lo censurable y la opresión. Así os exhorta para que reflexionéis. Voy a iniciar mi charla con un relato que trata sobre un ejemplo poco usual en las sociedades, un ejemplo muy escaso. Dice Dios Altísimo en su noble libro, dirigiéndose a nuestro profeta Muhammad, la paz sea con él: Por cierto que te hemos revelado el libro con la verdad, para que juzgues entre los hombres con lo que Alá te inspira. No defiendas a los traidores, pide perdón a Alá porque Alá es absolvedor, misericordioso. Queridos hermanos, conozcamos juntos las causas de la revelación de este grandioso versículo del capítulo de las mujeres. Este versículo fue revelado cuando a un compañero del profeta, la paz y las bendiciones sean con él, se le robó su escudo. Este escudo robado era propiedad de Qatada ben Damá, Dios esté complacido con él, y el ladrón era Ben Ubairik. Ben Ubairik
Lo cogió, pero después temió ser descubierto y que sería conocido como el ladrón de ese escudo. Entonces tomó un saco de harina y puso en él el escudo, hizo un agujero en el saco y lo llevó rápido a la casa de un judío residente en Medina para hacer creer a los demás que fue el judío quien lo había robado. Así, la harina vertida sería la prueba de que el judío lo había robado a su propietario y llevado a su casa. Y efectivamente el ladrón entró a casa del judío sin que éste se enterara y ahí escondió el escudo, dejando el rastro de la harina para que se acusara al inocente judío. El hombre fue acusado efectivamente del robo y lo negó. Huyó con su familia y les llevó para testificar ante el profeta, la paz sea con él, de que no había robado nada. Siguieron el rastro de la harina. El profeta, la paz sea con él, escuchó a los testigos y vio el rastro harinoso. Y el profeta, la paz sea con él, pareció inclinarse por creer a los testigos y las pruebas, lo cual iba a incriminar al hombre judío. Y así, ante las evidencias, el profeta, la paz sea con él, iba a juzgarle por ladrón. El acusado se defendió y negó la acusación. Entonces Dios hizo descender versículos del Corán para ofrecernos el mejor ejemplo de una imagen bella de la justicia y mostrar al mundo entero que Muhammad, la paz sea con él, es el profeta de verdad y no un impostor. Descendió el Corán para corregir la interpretación errónea del juicio del profeta, la paz sea con él, pues al fin y al cabo era humano, la paz y las bendiciones sean con él. Estos magníficos versículos fueron revelados para enseñar a la humanidad la justicia del Islam, aun si se equivocara en la sentencia el enviado de Dios, la paz sea con él. La cuestión es que cuando fue revelado el Corán respecto de este asunto, defendiendo la inocencia de un hombre no musulmán, un hombre de religión judía que fue acusado injustamente, es motivo de revelación de la palabra de Dios, palabras que se recitan y recitarán hasta el día de la resurrección, afirmando la inocencia del acusado y aclarando la verdad al profeta, la paz sea con él. Ante este panorama ejemplar, muchos judíos reconocieron el Islam y lo adoptaron, pues vieron la justicia del Islam y la revelación de la palabra de Dios, asegurando la inocencia del acusado injustamente, aunque no fuera musulmán. Este es el profeta, la paz sea con él, en su justicia y en su humanidad. Nos advierte a nosotros porque a alguna persona le puede susurrar su demonio y engañarle para intentar cometer alguna injusticia contra su hermano. Puede utilizar pruebas falsas, con argumentos inciertos, con testigos mentirosos y documentos falsos para arrancar un derecho que no le corresponde, un piso, un solar, un dinero y otros bienes, y una vez que se le reconoce ese derecho a través de un tribunal, se siente satisfecho y feliz, pues la justicia ha reconocido su propiedad. La justicia me ha favorecido, por lo tanto es mi derecho, y esto es la idiotez misma, es el engaño mismo, se engaña a sí mismo. ¿Por qué? Porque la justicia ha fallado en base a sus mentiras, en base a su falso testimonio, a su engaño y manipulación. Por lo tanto, el fallo está basado en una falsedad, y Dios nunca hará lícito lo ilícito. Temamos a Dios. El mensajero de Dios, la paz sea con él, nos avisa. Dice, venís a mí para resolver vuestras disputas y quizá alguno sea más elocuente y convincente con su argumento. Es decir, sabe hablar, razonar y convencer al juez o mediador que ha de arbitrar. Como se suele decir, hay elocuencia que embruja, pues puede cambiar el pensamiento y los sentimientos y puede hacer ver a los demás que tiene razón, especialmente si la otra parte es débil e impotente y no puede defender sus derechos o es incapaz de expresarse y convencer. Dios recuerda que hay cierto tipo de personas que no saben y dice, en caso de que el deudor sea derrochador o incapaz ante la ley o no pueda expresar su derecho, que lo haga en su lugar su apoderado con equidad. Hay personas que no saben argumentar sus derechos. Puede ser por falta de locuacidad o por falta de evidencias y poca argumentación. Y justamente aquí nos enseña el profeta, la paz sea con él, nos enseña a nosotros los musulmanes. Ten cuidado con abusar de los derechos de tus hermanos. Ten cuidado de cometer alguna injusticia con ellos, sea dinero, honor, suelo, negocios y en cualquier asunto. La vida es efímera y la otra vida está de camino y es la que perdura. Tengamos a Dios en cuenta. ¿Cuánto tiempo podremos vivir? Por Dios que no pasan de ser días contados, son días contados, unos años contados que en comparación con la otra vida no son más que horas, más bien una hora, no más, como si nunca hubiéramos estado aquí.
La vida es como una hora de un día, no se puede comparar con la vida eterna, una eternidad en el paraíso o una eternidad en el infierno. Que Dios nos guarde. Queridos hermanos y telespectadores, volvamos juntos al profeta, la paz sea con él. Dice: venís a mí para resolver vuestras disputas y quizá alguno sea más elocuente y convincente con su argumento que el otro, más capacitado para convencer al juez. Cuando juzgo, lo hago en base a lo que me decís. Él era mensajero de Dios y no Dios, ni conocía lo oculto, la paz sea con él, no sabía lo oculto, era una persona elegida por Dios y lo humano sigue en él, no sabía lo oculto. Y dice el profeta: entonces fallo en base a lo que escucho. Aquel a quien fallo a su favor, siendo derecho de su hermano, ha de saber que es un pedazo del infierno, así que ha de elegir entre renunciar a ello o quitárselo. El profeta dice la verdad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Queridos hermanos, de todas las partes del mundo, escuchad bien la grandeza del Islam y cómo el Islam considera que una de las bases esenciales de la seguridad y la paz social dentro del Estado y de la paz mundial e internacional es la ley de la justicia. Si no es en base a la ley de la justicia, ¿en base a qué ley podemos convivir? No hay duda de que la alternativa sería la fuerza, la violencia y la opresión, y la ausencia de la justicia y la equidad y sus consecuencias en forma de todo tipo de corrupción. Corrupción en todas las dimensiones de la vida, en la tierra, en el cielo y en los mares. Todos los tipos de corrupción. Asimismo, el sufrimiento de todas las víctimas, hombres y mujeres, mayores y menores y niños. Estados, aldeas, ciudades, incluso los animales y las aves sufren las consecuencias de la falta de justicia. Todo tipo de corrupción en la vida se debe al no establecimiento de la justicia, ni tiene base en las relaciones sociales e internacionales para edificarla. Entonces, la corrupción se generaliza entre toda la humanidad. Dios nos guarde. Y entonces la seguridad, la paz, el amor e incluso la convivencia brillan por su ausencia. Y en su lugar reina el odio, la venganza y la vulneración de los derechos. El Islam, queridos hermanos, establece la base de la justicia y al establecer la justicia no espera que la apliquemos solo entre nosotros, sino que Dios ordena establecer la justicia tanto entre los musulmanes como entre nosotros y los no musulmanes. Dios os ordena que restituyáis a sus dueños lo que se os haya confiado y que cuando juzguéis entre los hombres lo hagáis con equidad. Dice entre los hombres, la gente, no entre los musulmanes o los creyentes, y que cuando juzguéis entre los hombres, todos los hombres en general, es decir, todos los humanos, independientemente de su color o religión, origen e ideologías, independientemente de su clase social, de su riqueza o pobreza, tal como dice Dios en su noble libro, nos ordena la justicia. Los dos versículos vienen a finales del capítulo de las mujeres y observamos en el mismo contexto un maravilloso versículo que dice: «Oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Dios, dad testimonio con equidad, aunque fuera en vuestra contra o contra vuestros padres, la gente más próxima a ti después de ti mismo, o contra vuestros familiares, porque es ahí donde se dan muchas de las injusticias y donde se ausenta la equidad de las personas enfermas del alma, pues las personas no se juzgan a sí mismas ni a sus padres y familiares cuando son injustas. En estos casos, la persona intenta favorecer a sus allegados, de ahí que Dios nos lo recuerde en ese mismo orden, para después decirnos la razón de la justicia de la que nos advierte. Escuchad bien el porqué. ¿Por qué puede ser injusto? Sea el acusado rico o pobre, Allah está por encima de ellos. Ten mucho cuidado de favorecer a una persona rica por su riqueza o oprimir a una persona pobre a causa de su pobreza, pues Dios es aliado de la persona rica igualmente que es aliado de la persona pobre. Y si dejáis de lado el juicio de Dios, sabed que Dios sabe todo lo que hacéis, sabed que Dios está bien informado de lo que hacéis. Quiero darles una alegría respecto a este tema, y que me viene a la cabeza una historia que se da como ejemplo de la injusticia de algunos jueces. Se trata de un juez corrupto, Dios nos guarde de él. Se cuenta que un hombre que tenía un horno vino a ver a este juez. El hombre producía pan y cocía lo que la gente le traía a cambio de un precio. Un día, un hombre le trajo un cordero sacrificado y le pidió que le asara dicho cordero. El precio de asarlo
es una determinada cantidad de dinero y el panadero recibe su dinero. Y cuando estuvo asado el cordero, el panadero se fijó bien y le gustó el aspecto del cordero asado, así como su olor y su textura, y pensó: mi mujer y mis hijos merecen comer este cordero mejor que su dueño. Y se lo comieron. Cuando el cliente volvió a por su cordero, el panadero negó que se lo hubiera entregado. El hombre denunció al panadero ante el juez. El panadero soborna al juez para que fallara a su favor, y éste le dijo: cuando llegue la audiencia, di que el cordero se escapó del horno. Efectivamente, el denunciante y el acusado comparecieron ante el juez. Entonces el panadero dijo que el cordero se escapó del horno. El pobre hombre respondió: señoría, ¿cómo puede un cordero muerto escapar del horno? Es imposible. El juez le respondió: te pregunto, ¿crees que Dios puede devolver la vida a los muertos? Sí, respondió el hombre. El juez le replica: ¿por qué no crees este signo divino? Si niegas que Dios puede haber devuelto la vida al cordero, te vamos a condenar a muerte por blasfemia. El pobre hombre dijo: ahora creo que el cordero huyó, y se despidió de su señoría. Así es la lógica de la opresión. Volviendo a nuestro tema de cuando Dios, alabado sea, nos ordena juzgar entre la gente con justicia. Escucha bien lo que voy a decir. Fíjate en esta elevación en el establecimiento de las medidas de la justicia y las medidas de la equidad. El Islam eleva nuestras conciencias y nuestra justicia para ser equitativos en nuestros juicios, incluso con los adversarios e incluso con los enemigos. No hay que confundir entre dos cuestiones: entre la hostilidad que puede existir entre dos partes y entre establecer el derecho de Dios consistente en la justicia y la equidad que Dios puso para establecer los cielos y la tierra. Al respecto, Dios glorificado sea dice en su noble libro: que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Cuidado, oh musulmanes, con tomar la hostilidad y el odio como razón para ser injusto con vuestros adversarios. Cuidado con oprimir a vuestros enemigos. Que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Y como saben, el rencor es odio. De ahí el versículo del capítulo Al-Kawthar que dice: por cierto, que a quien le desdeñe y odie le privaremos de todo bien. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos. Ciertamente Dios dice la verdad, alabado sea. El imán Tabarani, en su recopilación de hadices, narra que el profeta, la paz sea con él, en este hadith transmitido por Anas ibn Malik, Dios esté complacido con él, dice que el profeta, la paz sea con él, dijo: si juzgáis, sed justos; si juzgáis, sed justos; y si habláis, hablad bien. Como ordena Dios Altísimo, hablad bien a todo el mundo, hablad bien a todo el mundo, y especialmente a la gente del libro. No discutáis con la gente del libro, sino del mejor modo. Si juzgáis, ser justos, y si habláis, hablad bien, pues Dios es excelente y ama a las personas excelentes. El mensajero de Dios dice la verdad. Escúchame bien, querido hermano, escucha esta buena noticia de boca del bendito profeta, la paz sea con él. Las personas que en algún momento hayan tenido que ejercer de jueces, aquellos que son jueces, aquellos que han sido jueces entre personas, sean muchos o pocos, fuertes o débiles, aquellos que deciden sobre otros, empezando por su cónyuge e hijos, pasando por su trabajo si es responsable sobre sus compañeros en una institución, colegio, universidad, empresa, taller, pasando por el funcionario más raso hasta el máximo responsable. Vosotros que Dios puso para decidir sobre los demás, escuchadlo bien lo que dijo el enviado de Dios. Escuchad conmigo lo que dijo el profeta, la paz y el rezo sean sobre él, en el hadith narrado por el imán Muslim en su recopilación. Dijo el profeta, la paz sea con él: las personas justas y equitativas estarán sobre estrados hechos de luz cerca de Dios, a la derecha del misericordioso. ¿Quiénes son, oh amado profeta? Descríbenos a esa gente equitativa. Escucha bien, dijo: aquellos que son justos en su juicio independientemente de quién se trate, justos consigo, con sus allegados y con todo el mundo. Ruego a Dios, mediante sus nobles nombres y sus excelsos atributos, que me haga a mí, a ustedes y a todas las personas que tienen que juzgar, ser de la gente de la justicia, de la gente de la equidad, y nos guarde a todos de la opresión, la injusticia y la discriminación. Dios es digno de ello y todopoderoso. Queridos hermanos y telespectadores, con Dios les dejo. Con la esperanza de volver a verles, me despido hasta un nuevo capítulo del programa El Camino.
Que la paz, la misericordia y la bendición de Dios sean con ustedes. Hobo.